Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De Juan podemos destacar muchísimas características, sobre todo por la grandeza, por la virtud en la que él vivió y la experiencia profunda con el Señor en la que él se movió. Yo quiero hoy destacar de tantas cosas de Juan el Bautista una cosa, y es la libertad de San Juan. Es un hombre tan libre que ni siquiera el instinto de conservación lo detiene, lo amarra para hacer lo que debe hacer, para obedecer lo que debe obedecer. Nadie lo pudo detener, ni siquiera el instinto de conservación o el miedo que pudo haber sentido a la muerte, porque terminó entregando la vida por una verdad que él había experimentado, una verdad de la que él se había convencido y una verdad que a él lo había determinado. Una verdad que él experimentó en el amor, y en el amor profundo de Dios, donde descubre precisamente Juan esta experiencia del amor, lo que él es y para lo que él ha sido destinado, lo descubre en el mismo corazón del Señor. ¿Cuántas veces seguramente San Juan Bautista, muchísimas veces en sus momentos profundos, serios, honestos, humildes, sencillos de oración, meditó este Salmo 139? Tú me sondeas y me conoces. ¿Cuántas veces en los momentos de prueba, de dificultad, no buscó recurrir al consejo de los hombres o al respaldo humano, sino que inmediatamente buscó la palabra del Señor como su salida, como su respaldo y sobre todo como el descubrimiento de la verdad de sí mismo y de la misión para la cual Dios lo tenía en su etapa adolescente, desde el momento en que tenía conciencia, en su etapa de juventud y en su etapa adulta? Buscó en la palabra del Señor
y seguramente este salmo que hoy nosotros proclamamos, el Salmo 139, San Juan ya no solamente lo tenía en su memoria, sino que lo tenía en su corazón en los últimos momentos de su vida y en las pruebas más difíciles, cuando quizás estuvo en la cárcel. Tú me sondeas y me conoces. Tú me has escogido también, lo que decían los profetas y lo que decía Isaías. Desde el seno materno me escogiste, me elegiste, hiciste de mi boca una espada afilada. Es que Juan fue libre porque descubrió lo que él era en la verdad misma de Dios y no en la opinión pública o en la teología de los hombres o en las experiencias místicas de los demás, sino en la experiencia mística de la misma palabra de Dios. Y por eso cuando mandan a preguntarle a las autoridades religiosas quién es, y además quién es y por qué está haciendo lo que hace, predicando como predica, obrando como obra, predicando la conversión, dinos quién eres porque tenemos que decir algo de ti a quienes nos han enviado. Y es que no se lo está preguntando cualquiera, se lo está preguntando la autoridad religiosa del pueblo, una autoridad ungida por Dios. ¿Eres tú el Mesías, el Cristo? No lo soy. Juan sabe que no es Cristo, ni suplanta a Cristo, ni está obrando con una autoridad dominante, arbitraria. No es el fiscal ni la policía a quien le toca juzgar las acciones y los hechos de las personas, sino que sabe quién es. No soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Tampoco lo soy. ¿Eres tú alguno de los profetas? Tampoco lo soy. Cuando uno en la vida no sabe su origen, porque no lo ha experimentado en el amor de Dios, uno resulta metiéndose donde uno no se debe meter. Uno resulta haciendo lo que no debe hacer. Y al fin de cuentas, terminamos suplantando al mismo Dios, porque los complejos de inferioridad, cuando no se experimenta el amor de Dios y la identidad de lo que uno es, lo llevan a cometer las arbitrariedades más altas de la vida para con uno mismo y para con los demás. La persona que no se experimenta en Dios, que no se sabe en Dios, que no se descubre en Dios, que no se sabe criatura amada del Señor, creada en el amor infinito de Dios, es una persona que está toda hora buscando en este mundo, desesperada, buscando satisfacción en los poderes temporales de este mundo, porque no tiene satisfacción, no tiene plenitud, no tiene el gozo que produce el saber de dónde viene, quién le ha creado, quién le ha hecho y por qué lo ha hecho. Esa es la ruina más grande del hombre actual. Por eso el mundo anda como anda. Por eso la gente anda sin sentido, triste, cabizbaja. Y por eso la gente no se halla. Y la plenitud que siente solamente la siente en el poder temporal. Y hay competencias, y hay celos, y hay envidias, y hay amor por el poder humano, y hay búsqueda del poder humano, del control humano. Y queremos controlar a todo el mundo y manejar a todo el mundo, porque todavía no nos sabemos lo que somos, no nos experimentamos lo que somos. Son esos amores dañinos, posesivos, controladores, dominantes, porque eso manifiesta la vaciedad de un corazón, de la identidad profunda como criatura de Dios, como hijo de Dios. Una cosa es saberlo de acá, pero eso no nos sirve. La identidad que tiene Juan el Bautista no le viene del conocimiento intelectual, porque eso es basura. Completa basura. San Pablo lo va a decir. Conocedor de la ley, nadie como yo. De hecho, estudié en una de las mejores escuelas rabínicas a los pies de Gamaliel, un gran rabino reconocido. Tenía un conocimiento intelectual de la teología actual del pueblo hebreo como nadie. Y eso lo demuestran sus cartas. Tenía un conocimiento cultural estupendo. De hecho, San Pablo se movía en los 3
impulsos dominantes de la realidad actual del mundo en el que él vivía, y era el ambiente griego, el ambiente judío y el ambiente romano. Tanto que uno de los pretores se asusta después de haberlo encarcelado porque le dice que tiene nacionalidad romana. ¿Y tú dónde la adquiriste? Si yo la adquirí me costó muchísimo. Conocimiento intelectual como nadie. Hablaba en griego, hablaba en hebreo. Era un hombre conocedor de un bagaje intelectual altísimo. Por lo tanto, la producción teológica de San Pablo en su momento era de lo más alto. Y todo eso es basura. Estiércol. En eso tan extraordinario que es conocer a Cristo, mi Señor. Cuando alguien se descubre en el Señor, cuando alguien se descubre en el amor de Dios, como le pasó a San Juan Bautista, entonces comienza la verdadera libertad. Porque una persona así no se anda comparando con nadie. No tiene por qué hacerlo. Se siente tan plena que poco le importa qué haga el otro, o de qué forma actúe, o cómo se comporte. Y se le importa en torno a su salvación. No más. Pero eso no tiene por qué producirle tristeza y amargura, porque eso es fruto de los celos y de la envidia. Y cuando entra la envidia y los celos en un corazón, entran y anidan porque ese corazón se encuentra vacío del amor de Dios. Porque no tiene el amor del Padre, porque no experimenta el amor de Dios. Por eso hay gente tan insatisfecha en este mundo y aún dentro de la iglesia. Nosotros deberíamos cuestionarnos profundamente cuando experimentamos esas insatisfacciones, aún en la vida cristiana. San Juan es libre, nada lo atormenta, sigue para adelante. Es libre para cumplir la misión que Dios le ha encomendado, aunque se la intenten interrumpir, porque fue encerrado tras las rejas por predicar como predicaba. Pero si al menos le hubiera bajado el volumen a su predicación y hubiera dejado de hablar lo que estaba hablando, pues le hubiera ido de una manera diferente. No hubiera terminado tras las rejas y no hubiera terminado siendo aborrecido por Herodías y por Herodes, que además era una autoridad reconocida por el pueblo judío y aún por Roma. ¿Desobediente? ¿Rebelde? Seguro que sí. Por eso fue encerrado tras la cárcel, porque fue rebelde. Fue un rebelde a las normas injustas. Fue un resistente y un revolucionario ante lo que era injusto. Y por eso el Señor va a advertir también a los fariseos, que solamente se alegraron un momentico con él, pero después lo aborrecieron. Porque fue libre, libre en la verdad del amor de Dios. ¿Quién eres entonces? Yo sí soy alguien. Tampoco lo negó porque no vivía en una falsa humildad, de esas humildades aparentes que terminan desacreditando la verdad y el amor mismo de Dios. ¿Quién eres? Yo sí soy alguien. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino al Señor. ¿Y por qué prepararlo si ya estamos preparados? Ya estamos aptos para recibir al Mesías. Tenemos toda la preparación religiosa, cultural. No, hay que convertirse. Y así comienza su predicación, llamando al cambio, llamando a la conversión. Que el que obra injustamente comience a obrar justamente. Que los soldados que son corruptos dejen la corrupción. Pero no hables así, porque se te va a asustar la gente y se te va a ir. Es que predicó un bautismo de conversión, lo está recordando hoy San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Eso fastidiaba a alguno e incomodó a más de alguno, tanto que el destino de San Juan Bautista es la cárcel. Solamente se alegraron por un momento mientras lo veían haciendo milagros y cosas estupendas. Pero cuando comenzó a llamar a la conversión, eso comenzó a fastidiar. ¿Tanto nos afecta a nosotros la corrección? Y si nos afecta es porque todavía no sabemos quiénes somos. Si nos incomoda es porque todavía no hemos descubierto nuestra identidad.
porque hasta los santos hoy en el cielo le dicen a Dios que no merecen tener lo que tienen y que todo es pura bondad de Dios y que su realidad en esta tierra también estuvo envuelta en el error y que si están ahí es por el puro mérito de Cristo. Y nosotros, este mundo de hoy, es cierto lo que nos dice proféticamente la Iglesia en su magisterio, cuando dice que este mundo de hoy, la humanidad de hoy, sabe mucho glorificarse a sí misma. La Iglesia nos lo advirtió, los papas nos lo han advertido. De hecho, ya desde el Renacimiento nos viene advirtiendo la Iglesia del peligro de caer en el racionalismo, una glorificación intelectual del hombre a sí mismo, la exaltación del hombre aún por encima de Dios. La Iglesia lo ha advertido constantemente, porque como en Babel, el hombre también todos los días se está construyendo una torre con sus propios ladrillos y pegamento para elevarse hasta el cielo, pero a su manera y no a la manera de Dios. ¿Y cómo se ejerce el poder, la autoridad que Dios nos dio? Porque nos la dio en el bautismo. ¿Cómo se llega a esa exaltación del hombre para que el hombre sea exaltado? Porque es lo que Dios quiere. Y nos lo mostró en Cristo. Lo exaltó sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pero nos enseña la Iglesia que aún en la ascensión de Cristo está la ascensión de nuestra naturaleza humana. Porque en Cristo está nuestro triunfo. ¿Cómo se alcanza esa victoria? Muriendo. En otra palabra, convirtiéndonos. Dejando la vida lastre que muchos llevamos. Porque no es otra manera. La mayor expresión de humildad de un corazón es el constante camino de conversión. No esperando el cambio de los demás, ni viendo el problema en los demás, porque quien todavía no se sabe hijo de Dios y criatura de Dios, creen que tiene que cambiar los demás primero, antes que él. Y eso es un error espiritual muy grande. Porque si los demás no cambian, es porque yo estoy muy mal. Estoy muy mal. San Alberto, cuando llega al convento de los benedictinos, ve una cantidad de cosas en la comunidad que están desfasadas. Es la época antecedente a la entrada de San Bernardo de Claravada al convento. Es San Roberto de Melesme quien prepara la entrada de San Bernardo de Claravada, y él dice: lo primero que se convence es que para que en el convento las cosas cambien, él es el primero que tiene que cambiar. Ser fiel, ser coherente. Dejar la palabrería y comenzar con la vivencia. Comenzar con el testimonio, como tantas veces nos lo ha advertido la palabra de Dios y la misma Iglesia en su magisterio. Porque este mundo está cansado de maestros. Y hoy los tenemos. Cantidad de maestros que quieren enseñarle a todo el mundo cómo vivir. Y andan pendientes de todo lo que hace cada persona y se dan cuenta de los más mínimos detalles y errores para decirle qué está mal y cómo debe hacer. ¿Y el testimonio? ¿Y el testimonio personal? ¿Y tú ya lo vives? ¿Y tú ya lo muestras en tu vida? ¿Y tú ya te comportas así? Porque Juan vive así. Es un testimonio viviente. La libertad para obrar como obra le viene precisamente de esto. No hagamos caso a la fanfarronería hoy que hace mucho daño, hiere, lastima, y en corazones blendengues que no tienen una experiencia de Dios generan resentimiento. Nosotros descubramos lo que somos en el corazón del Señor. ¿Y qué somos? Somos criaturas del Señor, creados fruto del amor mismo de Dios,
de un amor infinito, del amor trinitario, del vuelco del amor del Padre que se sale de sí mismo. Aristóteles concebía en su elucubración intelectual, descubría a Dios como que se pensaba a sí mismo, y un amor encerrado en sí mismo. Eso es un error en la teología cristiana, pensar a Dios así, porque si alguien se salió de sí mismo, fue Dios. Y la manifestación más grande de ello, el testimonio más grande de ello, fue la encarnación. Hoy hay cristianos que para vivir en gracia, para conservarse en gracia, se encierran en sí mismos. Comunidades que para autoconservarse, cuidarse, se enquilosan a sí mismos, y eso se llama enfermedad. El Papa Francisco lo advertía en la Evangelio Gaudium: prefiero una iglesia accidentada y herida por salir a la calle que enferma por encerrarse en sí misma. La enfermedad psíquica mental de mucha gente en la humanidad hoy brota de un excesivo amor propio, porque cuando uno se encierra en sí mismo solo encuentra miseria. Pero si uno mira a Dios, uno encuentra el remedio y la salud, y encuentra la medicina para poder vivir, para poder ser libres, para poder entregar la vida y tener motivos para darla. Porque en Dios encontramos los más grandes motivos para dar la vida. Eso le pasó a Cristo cuando recibió el vuelco del amor del Padre. ¿Y qué descubre Cristo, su Hijo, en el amor del Padre? Que el Padre nos quiere salvar a todos, que el Padre nos quiere amar en una plenitud eterna a todos los hombres, y que el único deseo en el corazón del Padre es que todos descubramos ese amor tan grande que Él nos tiene, que el hombre se sienta pleno al experimentar la grandeza de su amor. Y por eso Cristo levanta la mano y le dice: Padre, yo quiero participar en este proyecto, y yo voy a ir a mostrarles lo que cada uno de ellos significa para ti, el valor tan grande que cada uno de ellos tiene para ti. Yo quiero participar de eso, porque cuando alguien experimenta el amor de Dios, no se encierra, no se puede encerrar. Y si se encierra es porque no vive en la dinámica del amor de Dios. Si se encasilla para autoconservarse, es que no está viviendo en la dinámica del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, se lanza y se entrega y coloca los corazones en movimiento continuo en función de la salvación de los hombres. La enfermedad que vive la vida sacerdotal es una enfermedad porque no se descubre el profundo amor de Dios primero por cada persona, por cada sacerdote. Y cada sacerdote que no se descubre en el corazón de Dios, que no se descubre en el amor de Dios, que no descubre el sentido del ministerio en el amor de Dios, se encierra en sí mismo y no va a ser capaz de darse por las almas. Hay veces que hay gente que viene a uno y sé que lo hacen con buena intención, pero es que en la iglesia no son suficientes las buenas intenciones. Padre, cuídese. Y ese cuídese, uno siente el dardo, como quien dice otra palabra detrás: enciérrese. Eso es enfermizo. Eso no viene de Dios. Eso es dañino. Y vuelvo y lo repito, la gente lo dice en la ignorancia. Mucha gente lo dice en la ignorancia, porque este es un mundo que se está buscando autoconservar a sí mismo. Y el miedo que siente la gente es un miedo de autoconservación, y eso enferma. Y por eso la humanidad está tan enferma hoy. El nivel de enfermedad hoy en la humanidad es altísimo. Miren, los problemas mentales hoy en el mundo están desbordando a la humanidad, a la ciencia misma. ¿Por qué? Porque no nos descubrimos en el amor de Dios. Lo mismo le está pasando a la vida consagrada. Yo recuerdo, iniciando, apenas era postulante,
Le escuchaba a un obispo algo muy sabio, nos advertía a nosotros los hermanos: cuidado con encerrarse, porque ustedes se encierran y les pasa lo que les ha pasado a muchas comunidades de historia en la iglesia. Vayan a Europa, conventos de tradición, digo de tradición porque de siglos, no de 100 años, de 300, 400, 500, 700 años, empolvados y llenos de telaraña. De hecho, muchos de ellos hoy son museos y hasta discotecas en Europa. ¿Qué pasó? Que cuando la vida consagrada no entiende lo que entendió San Juan Bautista, su identidad, se muere. De hecho, hoy desde el dicasterio para los institutos de vida consagrada existe algo que se llaman las confederaciones. ¿Qué significan las confederaciones? Es una solución que la Iglesia está dando para que las comunidades distintas con diferentes carismas se confederen en sí mismas, se unan, porque ya no pueden sostenerse vocacionalmente. Eso que manifiesta un grado de enfermedad muy alto, muy alto. Toda comunidad, toda vocación que se encierra en sí misma y no entiende lo que comprendió San Juan Bautista en el amor de Dios, se enferma y no produce fruto. Juan sí produjo mucho fruto, tanto que hoy sigue más vivo que nunca, que cualquier artista famoso. Los artistas son de momento y puede durar su fama unos cuantos añitos. Pues San Juan Bautista sigue vivo y más importante y trascendente durante 20 siglos, sin necesidad de YouTube, ¿sí? Sin necesidad de Twitter, de Facebook, bueno, y todas las redes sociales que hoy han salido, ¿sí? Cuando uno absolutiza los medios, qué pesar, en la iglesia tanta gente que absolutiza los medios. Son medios, no absolutos. Si se pueden utilizar bien y si no, también. Pero suplantando la expansión sobrenatural que es con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino. ¿Dónde descubrió San Juan Bautista esto? Orando y meditando la palabra del Señor, teniendo contacto con el Verbo eterno. De hecho, cuando se encarnó, San Juan se llena de gozo en el vientre materno, porque está en comunión con esa palabra. ¿Cómo sabe lo que tiene que hacer? ¿Dónde descubre lo que tiene que hacer? En la misma palabra de Dios. Alguien que no es obediente a la palabra de Dios, tampoco lo va a hacer a las normas justas de esta tierra. Por eso hay gente tan rebelde con la iglesia y le fastidia. Teóricamente obedientes a la iglesia, teóricamente. La obediencia más importante, que es la de la voluntad, la del corazón, con sospecha, resistencia. Hoy tenemos muchos obedientes teóricos dentro de la iglesia, pero eso no nos sirven de referente, porque son discursos, son más que discursos. Hay que mirar como nos enseña la palabra de Dios, creo que es la carta de San Pedro, la carta a los Hebreos, no recuerdo bien. Hay que mirar el desenlace de su vida. Por eso la iglesia, cuando va a canonizar a alguien, le hace todo un proceso investigativo. Pero ya hoy no hay católicos que canonizan sin esos procesos. Sin esos procesos y sin autoridad, ¿sí? Suplantando la autoridad de la iglesia. Y declaran santos a la gente, suplantando la autoridad de la iglesia. A ese nivel hemos llegado hoy. Pero al fin de cuentas, a la que le dio el Señor el poder de atar y desatar, tanto en esta tierra como en el cielo, fue a la iglesia. Gústenos o no. Fue a la iglesia.
Qué pesar cuando uno no es capaz de confiar en la gracia de estado que tiene la iglesia. Qué pesar. Porque la iglesia, como San Juan Bautista, ha entendido su autoridad y su misión en la misma palabra de Dios. Y cuando un hijo de la iglesia no entiende su misión y no la comprende desde la palabra del Señor, se deja engañar por las opiniones del consenso, se deja engañar por sí mismo y se deja engañar muy fácilmente por el diablo y por el mundo. ¿Dónde descubrimos nosotros nuestra identidad y la misión que quiere Dios para nosotros? En la Eucaristía, la palabra eterna del Padre que se ha hecho carne para nosotros. Por eso cada vez tenemos que tener nuestro corazón más consciente para vivir la Eucaristía. Para, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, tener una participación consciente, activa y plena. Si nuestras celebraciones y la participación en las celebraciones eucarísticas no son así, no podremos identificar lo que somos y lo que Dios quiere de nosotros en la palabra del Verbo eterno que se ha hecho carne y se hace carne en este altar. Porque es Él, la palabra viva del Padre, no en el consenso. Santa Isabel, le dijeron, ¿por qué si en tu familia nadie se llama Juan? Y se mantuvo firme. Porque aquí no era el consenso de la gente bonachona, aparentemente piadosa. No. Aquí es la orden de Dios. Y por eso Zacarías, aunque mudo, cogió una tablilla y dijo, Juan es su nombre y punto. Porque Dios así lo quería. Dejarnos llevar por el consenso, la intimidación de quienes se creen hoy más espirituales y santos, de quienes se creen los dueños de la entrada al reino de los cielos y creen tener las llaves del conocimiento eterno. El único que tiene el conocimiento eterno y es inmaculado en esto, como nos lo dice el libro de la sabiduría, y así lo sostiene el magisterio de la Iglesia, es Cristo el Señor. Y por eso, mientras conozcamos esa palabra y la voluntad de Dios en esa palabra eterna, no nos podemos dejar intimidar por nadie, por muy espiritual que sea. Así venga y diga que le habló la Virgen. Así venga y diga que se le apareció nuestro Señor y que le habló. Por eso la Iglesia es cautelosa en las revelaciones privadas. Y de hecho, para reconocerlas, hace todo un proceso muy largo de verificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra definitiva, y es la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo mucho católico hoy? Pegado de mensajes privados, particulares, y los absolutizan, sin buscar el respaldo de este mismo mensaje y la verificación del mismo en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia. Los católicos hoy estamos cayendo por ignorancia, y vuelvo y repito, la ignorancia la aprovecha la soberbia, como lo que pasó en elecciones en Colombia. Miren, yo me lo encuentro, católicos que cayeron votando por este señor, hasta del mismo clero y la misma vida consagrada por Rodolfo Hernández en Colombia, por escuchar la opinión. Isabel no se dejó llevar de la opinión, Zacarías no se dejó llevar de la opinión, estos sí se dejaron llevar de la opinión y le hicieron un daño grandísimo al país y al corazón de Cristo. Votar por aborto, por matrimonio igualitario, por adopción y decir, no, sí, eso se puede. La Iglesia lo permite y la Iglesia no lo permite. Ahí está el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, acaba de declarar públicamente, porque la Iglesia sí lo ha sostenido, que un diputado
que vote por el aborto no puede acercarse a comulgar. Y un sacerdote que se dé cuenta de un diputado que vote por el aborto está en todo su derecho de negarle la comunión, sin hacerle proceso ni nada. Porque eso es grave, gravísimo, muy grave. Un diputado que vote por el aborto no es católico, así se llame católico. Un parlamentario que lo admita, que lo promueva, que le haga propaganda, no debería acercarse a recibir la comunión. Porque el aborto es un asesinato gravísimo al nivel más grande y se participa directa o indirectamente en él como delito en la iglesia. Desde promoverlo, desde elegirlo, desde aceptarlo, tiene participación y es grave. Pero esa no es mi postura, es la de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron muchos católicos en Colombia? Por andar escuchando la opinión de ciertos superapóstoles que se creen el nivel más alto en la iglesia de autoridad sin ella. ¿Quién se las dio? Se la dieron ellos mismos, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, aprovechándose de que las ovejas en estos momentos andan abatidas, cansadas, como ovejas que no tienen pastor, porque hasta los pastores se nos olvidó para qué fue que nos pusieron al frente de la grey. Y eso sí, Padre, hable suavecito. ¿Por qué? Si la tarea que me dio el Señor a través de la iglesia es instruir al pueblo, instruir a las ovejas, no callar. A mí me dieron una voz que no es mía, es la voz de Cristo. Y para eso me instituyeron sacerdote. Y claramente la iglesia me lo confirma. Hoy, hasta hoy, 24 de junio, me lo confirma con las facultades que me ha dado y que las verifica en el corazón del Señor. Todos los sacerdotes recibimos la triple múnera. Todos los que recibimos el sacramento del orden, obispos, sacerdotes, diáconos, y nos van a pedir cuentas de callar, porque nos capacitaron con una palabra que no es nuestra, como lo dice Isaías, una verdad que no es nuestra, la cual no cayó San Juan Bautista. Padre, pero prudencia, claramente nos lo dice la iglesia, que la prudencia no se identifica con la disimulación. Y hay sacerdotes que disimulamos el pecado, ministros que disimulamos el mal, y eso es grave, muy grave, porque nos van a pedir cuentas. Eso no se llama prudencia. El magisterio de la iglesia nos enseña que la prudencia no se confunde con la disimulación, y mucho menos con el temor y el miedo. Hay gente muy cobarde hoy en la iglesia, sacerdotes encerrados en cobardía, y nos van a pedir cuentas de eso, porque nos dieron la triple múnera, y dentro de la triple múnera, la triple misión que tiene el sacerdote, tiene la tarea y el deber, es el deber de enseñar al pueblo de Dios, y no con una palabra propia, con la palabra del Señor, no con un discurso y una reflexión que le viene de su producción personal, porque esa no sirve, la del magisterio de la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos predicar y hablar. No tenemos que predicar otra palabra. Pero como no hemos reconocido nuestra misión en el corazón del Señor a través de la iglesia, por eso el diablo nos intimida y el mundo nos intimida. Y a veces nos creemos los más prudentes, los más humildes, los más sabios, y dejando que las pobres ovejas se pierdan y caminen abatidas como están caminando hoy, confundidas como ovejas que no tienen pastor. Esa es responsabilidad de los sacerdotes, y por eso hay gavilanes devorando las ovejas. Porque a los sacerdotes, a los obispos, a muchos, se nos ha olvidado enseñarle al pueblo de Dios la palabra, alimentarlo con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia. A muchos consagrados religiosos y de religiosos
por estar pensando en nosotros mismos, se nos olvidó para qué nos dieron una misión de vida consagrada, y es para ayudar a estas ovejas, al pueblo de Dios. A muchos matrimonios se les olvidó que la tarea principal que tienen es cuidar y educar a esos hijos, no como la opinión espiritual les dice. Cuídense mucho de la opinión espiritual de quienes se creen maestros en la fe, porque muchos los están engañando. Para eso tienen el catecismo. Eduquen a sus hijos desde el catecismo, desde la palabra de Dios, pero no se dejen embaucar que hay gavilanes dentro de la iglesia engañando a la gente y aprovechándose de esta crisis que vive la jerarquía hoy y que vive la vida consagrada. San Juan no cayó, porque Dios descubrió su misión en el corazón de Dios. Y a mí se han atrevido a venir al confesionario a decirme: Padre, no hable así. ¿Quiénes son los que lo hacen? Para mí es muy claro y evidente, pero le tendrán que dar cuentas al Señor. Yo voy y verifico en el magisterio de la iglesia si lo debo o no lo debo hacer. Y la iglesia lo constata, porque yo hoy estoy en obediencia a la iglesia, hasta hoy 25 de junio, con las facultades vigentes para predicar, para celebrar y para confesar. No me las di yo mismo. La autoridad de la iglesia. ¿Muchos con qué facultades lo hacen? Nosotros los hijos y las hijas del FIA tenemos aprobación con decreto de la iglesia para ejercer la misión que estamos ejerciendo. ¿Muchos con qué autoridad lo hacen? Decreto formal del obispo, con unas constituciones aprobadas por el obispo, porque él está en comunión con el Papa, y mientras esté en comunión con el Papa, estamos en comunión con Dios. La autoridad de Juan le venía del corazón de mismo Dios, porque era obediente a la voluntad de Dios. Y es gente que reclama obediencia, ¿pero a quién? Por eso yo lo he insistido siempre desde inicio de pandemia: la obediencia, pero en la verdad. Porque una obediencia sin verdad termina siendo obediencia al mal, termina siendo obediencia al mundo, termina siendo obediencia al comunismo. Los comunistas son los más obedientes, porque ideologizan la obediencia, la unidad, la fraternidad, ideologizan el amor. El Papa Francisco lo ha advertido, cómo estas tendencias van ideologizando la misma doctrina. Y hay mucho ideólogo hoy dentro de la iglesia e imparte estos errores. ¿Obediencia a quién? La obediencia en esta tierra nos conecta con Dios, por eso la palabra de Dios nos invita a obedecer a las autoridades cuando nos manden cosas que nos conectan con la voluntad de Dios. Pero también la iglesia nos enseña que debemos resistirnos y desobedecer toda norma que no nos vincula con la autoridad divina y con la ley natural. Los que votaron por el aborto, por obedecer, le obedecieron al mal, no a Dios. Y los que invitaron a la gente a hacer esto, también los invitaron a obedecerle al mal, no a Dios. Los que votaron por matrimonio igualitario, no le obedecieron a Dios, sino al mal. Porque el mandamiento de Dios no nos manda eso. Y los que se quedaron callados o aconsejaron a la gente, le aconsejaron mal. Muy mal. ¿Obediencia a quién? Muchos lo hicieron por obediencia. Padre, es que tal sacerdote me dijo que lo debía hacer. No. En eso la iglesia nos dice: no le debes hacer caso. Porque no es a Dios. ¿Quién dijo que Dios nos manda a votar por el aborto? Dios es vida, un sí a la vida. No viene de Dios. Y por eso, mientras descubramos nuestra identidad en el corazón de Dios y nuestra misión en Dios, no podemos callar. Y todos los bautizados tenemos, todos porque recibimos el sacerdocio común en el bautismo, para eso nos ungieron con crisma, sacerdotes, reyes y profetas, nos dieron autoridad para predicar también. No al aborto, no al matrimonio igualitario,
no a la adopción para personas del mismo sexo, no a la legalización de la droga. ¿Ustedes creen que muchos católicos que hoy salen a protestar para que la droga no se legalizara no fueron los mismos que votaron por eso? Incoherentes, sumamente incoherentes. Y salen a protestar a favor de la vida y votaron en contra de la vida. Incoherentes. Eso se llama hipocresía. Pura hipocresía. Más bien, reparemos, porque es lo que está esperando el Señor. Reparemos con la conversión. Y reparemos corrigiendo también. No podemos quedarnos callados. A quien sabemos que estuvo de acuerdo con eso, hizo esto, hay que corregirlo con amor, pero hay que corregirlo. Y nos vamos a dar cuenta si hay cambio o no, cuando se retracten. Y quienes lo hicieron públicamente. Y si no, no se les puede creer. No se les puede creer, ¿sí? Porque las faltas requieren reparación. Y faltas como estas, de quienes lo hicieron públicamente, pisaron el botoncito para recomendar candidatos abortistas, pues también deben pisar el botoncito de la misma manera para decir que se equivocaron. Y que esa no fue una elección de la Iglesia y de la palabra de Dios. Y pedirle perdón al Señor. Las cosas hay que repararlas si verdaderamente hay conversión. Por eso una buena confesión requiere propósito de enmienda. Y si no es, entonces no es verdadero el arrepentimiento. Pidámosle al Señor hoy a San Juan Bautista, que tuvo esta valentía, esta gallardía de vivir en la libertad del amor y la verdad, para que nosotros no descubramos la autoridad para ser valientes y libres en la opinión de los hombres y en lo que piensen los hombres de nosotros, sino en el corazón de Cristo y en el corazón de Dios. A nosotros nos debe importar lo que piense Dios de nosotros, su amor, su salvación, su redención. Y de ahí nos viene la verdadera libertad de su palabra y de la obediencia a su palabra. La Iglesia por eso es libre, porque lleva 2000 años dando testimonio de la obediencia a la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por